Muchos creen que los acontecimientos trágicos que se desencadenan tras las llamadas maldiciones son solo hechos casuales. Otros creen lo contrario, es decir, en una fuerza del más allá a la que no se puede escapar una vez que ésta se apodera de uno. Hoy te contaremos un mito que ha perturbado a los creyentes del tema durante mucho tiempo. Presta atención a la relación que tiene este relato con un hecho relevante de la historia. La princesa o sacerdotisa de Amon-Ra vivió alrededor del año 1500 a.C. Al morir fue depositada en un sarcófago de madera, embalsamada y enterrada en una cripta en Luxor, una población egipcia edificada sobre las ruinas de la ciudad de Tebas. Más de 3000 años después, en 1890, 4 jóvenes adinerados de Inglaterra presenciaron las excavaciones que se desarrollaban allí. En ese lugar apreciaron el bello sarcófago de la princesa, recién retirado de la cámara mortuoria. Pujaron por él hasta que uno de ellos ofertó una suma demasiado alta para los demás. Una vez que éste se apropió del sarcófago, mandó a algunos nativos a trasladar la pieza a su hotel. Horas más tarde, el sujeto se adentró solo en las arenas del desierto y no volvió a ser visto nunca más. Al otro día, uno de sus 3 compañeros perdió un brazo tras sufrir accidentalmente un disparo proveniente de su criado. Días después, tras volver a Inglaterra, la supuesta maldición golpeó a los 2 compañeros restantes. El primero descubrió que sus ahorros habían desaparecido. El segundo quedó inmovilizado por una terrible enfermedad y pasó sus últimos días vendiendo fósforos en la vía pública. Tras estos infortunios, el sarcófago se instaló en Inglaterra, dejando un rastro de desgracias. El tiempo pasó y cayó en manos de un nuevo dueño, un empresario del lugar, y es aquí donde se desencadenaría una serie de extraños percances. 3 de sus familiares resultaron heridos en un accidente de tránsito, y luego su casa se incendió. La superstición le ganó al caballero y donó la pieza al Museo Británico. Aquella maldición dio lugar también en el transporte del sarcófago, ya que el camión en el que iba se puso en marcha inesperadamente y atropelló a un peatón. Luego de este hecho, uno de los operarios que lo trasladaba se lesionó una pierna y otro falleció a los pocos días, afectado por una enfermedad desconocida. A esto se le sumaron graves problemas cuando el ataúd fue colocado en la sala egipcia del museo. Los vigiladores del sitio escuchaban golpes y llantos que provenían del interior del sarcófago. Otras piezas se movían sin motivo alguno, y más tarde se encontró a uno de los guardianes muerto durante su ronda, y debido a esto los demás dejaron su empleo. Las empleadas de limpieza se negaban a trabajar cerca de la momia. Finalmente, se decidió mover la pieza al sótano para evitar futuros problemas, pero aquello no funcionó, ya que uno de los conservadores murió y su colaborador contrajo una enfermedad como ya había ocurrido anteriormente. La maldición hizo eco en la prensa. Un reportero tomó una fotografía del sarcófago. Cuando esta fue revelada, el reportero descubrió que había una perturbadora cara humana en lugar del rostro pintado sobre la madera. Se dice que tras observar la imagen durante un rato, el fotógrafo se dirigió a su hogar y se suicidó de un disparo. Como resultado, el Museo Británico decidió deshacerse de la princesa. Un coleccionista la compró y tras ser advertido de la ya conocida cadena de tragedias, la encerró en el ático y fue en busca de ayuda. Aquel pedido de ayuda fue atendido por Madame Elena Blavatsky, una especialista en temas ocultistas de principios del siglo XX. Al ingresar a la casa,
sintió una presencia maligna que descendía del ático. Se negó a exorcizar el lugar y le sugirió al propietario que se desprenda del ataúd de forma urgente. Pero se hacía muy difícil encontrar a un comprador que estuviese interesado en un objeto maldito de tal magnitud. Afortunadamente, un arqueólogo de Nueva York, el cual creía que aquellos sucesos eran meras casualidades, decidió comprarlo. El envío ya estaba listo para ser dirigido a Norteamérica. La noche del 10 de abril de 1912, el propietario hasta ese momento consignó los restos mortales de la princesa de Amon-Ra en un barco que se disponía a atravesar el Atlántico con 2.224 pasajeros, el transatlántico Titanic. ¿Crees que este mito y su supuesta maldición tuvo que ver con su hundimiento? Déjanos tu comentario. Si te gustó el video, te agradeceríamos mucho que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro en Mi Curioso Yo. Y recuerda que las apariencias engañan.